Pues buenos días nuevamente, les habla José Romero desde aquí, Jaén Plus Radio. Hoy no estará con nosotros Miguel Segovia como era habitual, pero eso no quiere decir de que no se vaya a hacer, porque para eso estamos de alguna manera los suplentes y en este caso pues me ha tocado salir en sustitución de Miguel. Espero que Miguel cuando oiga este programa no diga que le haya tenido el nivel suficiente que a él le da, pero sí tiene nivel suficiente como todos los jueves que está con nosotros Javier. Y entonces ¿Qué tal? hoy lo tenemos con nosotros, pero con una cuestión más específica de algo mucho más jainero, porque tuve con él, tuve la gran suerte de hacer el recorrido de Santa Catalina este domingo. Y fue un domingo bastante agradable y todo esto. Así que por lo tanto hoy se lo vamos a dedicar el espacio a Santa Catalina, la patrona de Jaén, y qué mejor que Javier de alguna manera nos pueda anticipar por lo menos qué te pareció de entrada a aquella romería que hicimos y el camino, y creo que fue bastante fructuoso para todos nosotros. ¿Qué podríamos decir ahora al respecto? Sí, pues muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, yo creo que cada año se va superando la procesión de Santa Catalina. El recorrido que ya se inició el año pasado, que es el recorrido desde el bar Bigotes por toda la ladera del castillo, previamente desde su templo, cruzando por la Merced, subiendo la cuesta de la Merced hacia la circunvalación y luego retomando el castillo hasta Caño Quebrado, correcto. Me parece una belleza increíble, ha sido muy bonita, pese al frío, que hacía muchísimo frío. Luego se fue entonando, salió el sol y bueno, es una de las procesiones. Yo la he descubierto, he de confesar, hace muy pocos años, pero me ha enamorado. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Sí, mira, yo te diría que Santa Catalina hay que distinguirla, es de Alejandría, ¿eh? Estamos hablando de Egipto. No es una santa que a mí me cautivó desde el principio. Mira esa foto tan bonita, Sí. que no sé si la has hecho tú, no, creo que la has No, hecho tú, pero yo la hice ya más atrás, desde otra zona. Bueno, ahí tenemos a Ahí Javier. salimos, Ahí tenemos a efectivamente, Javier con la vara. salimos en plena procesión. Pues Santa Catalina para mí me cautivó por varios motivos. Primero, porque es una santa de los primeros siglos del cristianismo, cuando el cristianismo era auténtico, en su, digamos, muy cercano a la vivencia de Jesucristo y de los apóstoles. Estamos hablando del siglo IV, el año 303. Él ya nació en el año, creo que en el año 285. Correcto, hasta el 303. Entonces, esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, claro, el cristianismo ahí era puro, era la mentalidad laical, que es lo que representa también, ahora lo voy a explicar, Santa Catalina, es que era una joven de 18 años, de una familia muy bien avenida, una familia noble, una familia con muchos recursos, que sus padres desde el principio vieron en ella una persona increíble, en el sentido de que era muy estudiosa, era muy buena y tenía una inteligencia preclara. Siendo así las cosas, los padres quisieron que su hija se formara muy bien. Estamos hablando de Alejandría, que era la cuna, una de las cunas del conocimiento, que había transmitido toda la cultura griega, toda la cultura incluso romana, y la escuela de Alejandría era famosa. Desde todos los puntos de vista, desde la filosofía, desde las matemáticas, incluso también había corrientes catequéticas cristianas. Ahí tenemos a San Clemente de Alejandría, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos a muchos insignes, bueno, es decir, doctores. Ahí Javier, fíjate que nace en Alejandría, que es una ciudad que instauró Alejandro Magno en el convencimiento cuando hizo tantas Alejandrías, donde él creía de alguna manera que el helenismo de que la cultura podía ser una integración de los pueblos.
la cultura, que no lo proporcionaba ni la raza, no lo proporcionaba ni siquiera el credo, que la cultura de por sí podía ser una base más que suficiente para poder conformar. Y Alejandría fue la ciudad donde convergieron casi, como bien dice, todas las culturas para poder llegar a una síntesis, y entonces la persona que fuese capaz de coger esa síntesis de todas las culturas que se confluían allí, pero también anteriormente había sido también Mileto, había sido en Atenas, lo que se convirtió en Roma. Creo que Santa Catalina viene a ser de alguna manera esa chica de alguna vez que le dice muchas veces a Aristóteles, que se asombraba del mundo, que busca la filosofía, que busca la verdad por encima de todo, del aspecto profano, y en aquel entonces era como una especie, yo te lo pregunto, ¿no podía ser aquello como una especie de laboratorio de todas las ideas como convergían? Porque estaba también el obispo de Hipona, San Agustín, todo aquello confluía en eso de que las ideas platónicas de que el cielo y la tierra pueden tener una proyección el uno sobre el otro. Sí, claramente se dice que Occidente se apoya en tres pilares. Uno, la razón griega, segundo, el derecho romano, y tercero, la religión judeocristiana. Es decir, digamos que la esencia de Occidente surge en esa cultura, en esos movimientos culturales, y Alejandría entonces lo supuso. Nos acordamos de los 50 sabios, ahora veremos qué incidencia tiene, los 50 sabios de Alejandría. No obstante, aquí la historia es que Catalina, que significa limpia, el nombre de Catalina tiene su acepción Ekaterina en griego, pero significa limpieza, significa pureza, que es una de las formas como se representa. Santa Catalina tiene la pureza, que es esa rama que tiene, también tiene los signos del martirio, esa rueda con púas significa que padeció el martirio. Ahora veremos cuál fue la historia concreta. También es la patrona de los ciclistas, es la patrona de los filósofos, es la patrona de todos los estudiantes, es la patrona, es de todo ese mundo, ¿no? Por eso es tan atractiva esa figura. Entonces, Catalina, que es limpieza, experimentó la persecución por parte de los poderes públicos. En concreto, Magencio, que era el emperador, estableció que tenían que adorarse a los dioses. Es una constante, ¿no? Es decir, a los dioses, a sus dioses, a los dioses que él representaba. Entonces, Catalina dijo que no, que eso no era así, que con todo el respeto hacia el emperador, que eso no era así, porque sus dioses no eran los verdaderos dioses. Y entonces, sin faltar el respeto al emperador, tuvo una conversación con él para convencerle, y quiso convencerle. Y pasa, Javier, ¿por qué ocurre muchas veces? Porque resulta que Santa Catalina, vamos a decirle, antes de ser santa, Catalina no tenía un ejército como para poder medrar contra el emperador. Y resulta que podría ser el poder que suponen las ideas, como decía Víctor Hugo, nada hay tan fuerte como una idea cuyo momento ha llegado. Pudo ser que aquel momento que se estaba viendo todo así, el momento del cristianismo se estaba barajando allí, algunas ramas eran muy extremas, otras como los donatistas, como los nesperianos y como todo eso, pero realmente se estaba cuajando una idea que estaba basada en el principio que nos viene arrastrando, que es una principio, el conocimiento, el amor, la tranquilidad de poder transmitir. Y Santa Catalina, de alguna manera, por lo que la hizo, es porque vence dialécticamente, vence a los 50 sabios que proponían, puesto así, Javier, que 50 ignorantes, como dicen aquí, nunca hacía un mochuelo, vieron más que un halcón. Quiere decir que puedes tener 50 ignorantes ante una persona, ante la razón vence, ¿no? Correcto. Que 50 fueron los que fueron allí para que ella, de alguna manera, y lo que es mejor, cuando terminó de hablar el discurso de Santa Catalina, los 50 se convirtieron al cristianismo. Lo que te quiere decir que el filósofo verdadero, cuando ve la verdad, se tiene que inclinar hasta ella y seguir. Ante la verdad hay que rendirse. O sea, la verdad, tu verdad no, diría Antonio Machado, tu verdad no, la verdad vengo conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Efectivamente, eso es lo que hizo Catalina. Por eso Catalina es
para mí supone, yo cuando descubrí y profundicé en su vida dije, esta es mi ídolo, o sea, realmente es mi modelo. A mí me pasa también lo A mí mismo, es mi modelo, porque es un modelo, es joven, es laico, es decir, no es una religiosa, no es una monja, es una persona que sus herramientas, como tú muy bien dices, sus armas son el conocimiento, es la razón, y saber exponer esa razón y saber exponer esa verdad. Ella había estudiado pues filosofía, había estudiado teología, y entonces claro, tenía argumentos. Para sus padres, Arestes y Isabela, procuraron que se formara con los mejores profesores, con los mejores tutores. Estábamos hablando de una persona muy capacitada, tan capacitada que Magencio le superaba con creces, y dijo, bueno, vamos a ver, te vas a enterar tú ahora aquí, porque claro, se le dejó sin palabras. Entonces, no, Javier, que imagínate todo un emperador dentro del poder político, a una joven de 17 que le arrebata el conocimiento, que tuvo que sentir vergüenza, que nuestros políticos de ahora no sienten vergüenza por no saber, que tenemos políticos que son ignorantes y se sienten ignorantes, y se dice, pues, y se sienten orgullosos de ser ignorantes, pero por lo menos aquel emperador se sentía avergonzado de que una chica que de 16 años tuviese un conocimiento magistral para poder superarlo. Y de hecho, cuenta que cuando la metieron en los calabozos, que imagínate los calabozos, que aquí no había piscina climatizada como ahora, hablaba con los verdugos, hablaba con los que la detenían allí, y los convenció al cristianismo. Porfirio, que era el jefe de toda la guardia, habló de tal manera con él que lo convenció. Es más, la mujer de Magencio también la convenció. Es decir, y claro, al convencerles a los propios guardias, el jefe pretoriano de la guardia del emperador, claro, acabó también bueno, lo asesinaron como a su propia mujer, ¿no? Entonces le prometió, fíjate tú, es que es muy actual, porque el poder corrupto que quería imponer a la fuerza la verdad, le prometía a Catalina lo que quisiera, ser emperatriz, una vez que se había cargado a su mujer, ¿no? A Constanza. Le prometía ser emperatriz. Claro, el emperador se quedó cautivado también ante aquella sabiduría, ante aquella belleza, porque era una chica muy guapa, muy bella, muy lista, tenía todo, no le faltaba absolutamente nada. E incluso en su propia religión podría decir que podía ser la aparición de una diosa, que pudiese ser algo anormal, porque diría, esta persona es anormal en mi tiempo, tiene que tener algo especial. Efectivamente, y entonces no lo consiguió esa propuesta indecente de corrupción, de decir, oye, mira, si tú reniegas de tus ideas, de tu fe, yo te voy a dar lo que quieras, vas a ser emperatriz. Y entonces, ¿cuánta gente no se hubiera corrompido ante ese ofrecimiento? Lo estamos viendo últimamente, ¿no? Por muy poco, O esta mañana hay mucha gente que está a las puertas de ingresar o no ingresar en Soto del Real. Claro, es una muestra de integridad, es decir, de fidelidad a esas ideas, a esas verdades, a la única verdad, no tantas verdades, la verdad es una. Claro, y entonces ante esa situación, pues deslumbraba mucho más. Entonces, ni de buenas maneras, tuvo que utilizar Magencio las malas maneras. Las malas maneras es ese martirio de la rueda con púas que cada vez que pasaba le iban haciendo heridas. Pero claro, esas púas, ahí se produjo un milagro, esas púas saltaron porque Catalina estaba, es decir, Catalina tenía la sabiduría en su corona, es muy bonito, su corona tiene esos 3 colores, el blanco, que es el de la pureza, el verde, que es el de la sabiduría, y el rojo, que es el del martirio. Entonces saltaron todas esas cuchillas, y ya al final Magencio dijo, ya muy enfadado, diciendo, bueno, esto es lo que faltaba.
tuvo que cortarle Porque el cuello. como abogado te pregunto, yo pienso que en Roma, como le pasó también a San Pablo, creo que el derecho romano, cuando pertenecía a una nobleza, tenía el derecho a poder elegir cómo podría morir. Entonces tuvieron que ser decapitados, porque ella pertenecía a una familia noble, Sí, como también muy como noble. San Pablo también pertenecía. Entonces dijeron, tienen que ser decapitados porque a los ciudadanos de Roma no los podemos ahorcar, porque algunos lo ahorcaban. Pero Hay que decir también que hay cierta leyenda al respecto, es decir, la realidad y la leyenda se entrelazan. Hombre, yo no sé exactamente, ni nadie podría saber exactamente cómo ocurrieron, porque para testificar, esa es la leyenda, ¿eh? Eso hay que decirlo así. Pero Catalina estuvo allí y fue fiel. Al final se dice que cuando le cortaron el cuello, en vez de manar sangre, salió leche, es decir, un líquido blanco. Es decir, en muestra de su pureza, ¿no? En muestra de esas cualidades que ella tenía. Yo creo que Santa Catalina no está suficientemente bien valorada, en el sentido de que es una copatrona de Jaén. Es una copatrona de Jaén porque en la conquista que hizo Fernando III el Santo, cuando en 1246 tuvo un sueño aquella noche, después de largos meses que no podía conquistar, porque el rey moro estaba en el castillo y entonces no había forma, estaban asediados completamente, pero el rey Alamar no se rendía. Pero tuvo un sueño de Catalina y Santa Catalina le dijo ya, o sea, date cuenta que la devoción popular de Santa Catalina, que muere en el siglo III, 303, se implantó en toda Europa a partir del siglo VI y sobre todo en el siglo XIII. Ya en 1246, con Fernando III el Santo, rey de Castilla, venía del monasterio, allí fue coronado y allí se le instauró como rey y procedió a a conquistar todos esos pueblos moros y en concreto al Andalucía, y en ese transcurso hay que decir que ya en Burgos, en las Huelgas, en el monasterio de las Huelgas, sí. existen, yo soy mis padres, mi familia es de Burgos, existían esas referencias a Santa Catalina. Es decir, Santa Catalina está muy presente en toda Europa, está muy presente en Castilla y llega a través de Fernando III el Santo, que es el gran conquistador, que curiosamente no es patrono de Jaén y tendría que serlo, porque para mí tendría que ser un copatrono. La cofradía, sí, la cofradía tiene previsto, claro. Uno de sus objetivos es reubicar un poco de alguna manera dentro de la tradición, porque esto de, por ejemplo, incluso hasta el que no es creyente de Santa Catalina como persona es un ejemplo tan vital en nuestro tiempo. Primero, por ejemplo, ¿qué diríamos de la mujer actual? Una mujer que se niega ante los poderes fácticos, familiares y estatales, se niegan a que no rompe sus convicciones por nada. Claro. Tercero, se hace de alguna manera merecedora en toda Europa de que es, como era una muy buena oradora, como tenía un conocimiento de las ciencias, como tenía un conocimiento versado también en idiomas, como tenía con muy poco filosofía, joven, teología. Resulta que Europa, después de aquella edad oscura, podría ser el prototipo de una mujer renacentista. Podríamos decir que ella podría ser una mujer perfectamente del Renacimiento. Y que con tanta sabiduría, porque yo pienso una cosa, Javier, el hecho de cómo alguien acata un poco la ley natural de que ha de morir, y ese martirio dice, bueno, pues voy a morir, pero voy a morir de esta manera por lo que sé, está justificado. Muchas veces morir sin justificación resulta que es algo muy doloroso, pero cuando los martirios dirán, bueno, si tengo que morir, tengo que morir, que estamos hablando con una chica de 18 años. Bueno, el tema es muy importante, es decir, lo que se está cuestionando hay jóvenes que se están quitando la vida por muchísimo menos, nada, en comparación con lo que pueden tener esos sentimientos en el fondo internos. Es uno de los primeros mártires, bueno, los primeros mártires ya, los santos inocentes, los apóstoles, por supuesto que sí, pero el emperador Magencio lo que le dice es que adjure de su religión, que no le dé pábulo a su religión.
Y Catalina, no hablando de teología, no hablando de Dios, no hablando de fe, viene a ser muy significativa porque a lo largo del cristianismo, y en concreto últimamente Benedicto XVI, ha sido el que ha promovido la importancia que tiene la razón y la fe. Es decir, la razón no es incompatible con la fe. En Catalina se da este fenómeno. Razón y fe están unidos. Ella, a través del conocimiento de la razón, demuestra a gente que no tiene fe, absolutamente ninguna, que Dios existe. Ahí tenemos a Santo Tomás, en aquella época, también cómo demuestra la existencia de Dios a través de la razón. Es decir, esa conjunción me parece es importantísima también sacarla a colación en Catalina. ¿Puede decirse, Javier, un poco de que la filosofía podría ser la antesala o el portal o la base de alguna manera para poder llegar un poco a los que creen en una verdad revelada? Porque Santo Tomás, como decía, el motor inmóvil, la primera causa, cosa que la ciencia todavía no ha descubierto esa primera causa, porque resulta que nosotros la ciencia tiene que empezar por el Big Bang, porque si no es el Big Bang no tiene nada. Pero sin embargo, cuando dice Santo Tomás el motor inmóvil, la primera causa, tenemos que irnos rápidamente a un concepto metafísico. Sí, sí. Y ahora dice Tomás, bueno, pues ese concepto metafísico, yo que soy cristiano, creo que es Jesús. Para otros podría lo que sea, pero ahí la ciencia está así. Sí, es decir, cualquier persona que no sea creyente puede llegar al conocimiento de Dios a través de la razón. Esto es lo que Catalina viene a significar. Y así lo consigue. Así lo consigue en la Emperatriz, en Constanza, lo consigue en Porfirio, lo consigue en los 50 sabios, como muy bien has dicho tú, de Alejandría, y lo consigue en todo alrededor de toda la gente que existía, porque a través de esos conocimientos. Hablábamos antes de que existen escuelas en Alejandría, San Clemente, etcétera, que luego catequéticas, pero si algo se caracteriza a Catalina es por la razón. Entonces, claro, que llegue a Jaén, nos habíamos quedado en el castillo, sí, que tenga ese sueño y que se haga realidad, porque Fernando III estaba un poco desesperado, fue a Baeza, fue a los distintos sitios, acabó luego en Sevilla, hasta conquistar Sevilla con la Virgen que llevaba consigo. Es decir, en Sevilla, como no se le presentó Santa Catalina, tardó mucho más tiempo en tomarla. Sí. Así es. Entonces, claro, cada vez que hablamos del castillo de Santa Catalina, que es uno, después de la catedral, me parece que es la joya más grande, es más, en la catedral, que no se da puntada sin hilo, la catedral de Vandelvira, que yo llamo la catedral de Fernando III el Santo, porque entonces era una mezquita y gracias a Fernando III el Santo se construyó la catedral y está en la fachada de Eufrasio López, figura allí en el centro del campo, yo digo, como si fuesen una alineación de jugadores. El centro del campo está San Fernando, a la izquierda empezamos por San Agustín, luego sigue San Gregorio Magno, luego vienen los evangelistas, viene primero San Mateo y luego San Juan, en el centro está San Fernando III el Santo, luego viene San Lucas, San Mateo, San Jerónimo, antes San Ambrosio, que también es de aquella época, y San Jerónimo, que es el gran doctor de las Sagradas Escrituras. Bueno, me parece increíble. Pero abajo, en el medallón, encima de la Puerta del Perdón, está Santa Catalina, representada en la catedral renacentista. Y en el altar mayor y en la capilla de San José, según se entra a la izquierda. Allí está Santa Catalina. Y en muchos lugares está en una tablilla, pero también en las bóvedas de la catedral existen muchas referencias a Santa Catalina. Es más, cuando los dominicos estuvieron en Jaén en el siglo XIII, nombraron a Santa Catalina como el convento, que luego sería 3 siglos más tarde, en 1600, sería lo que es actualmente el archivo histórico de provincial de Jaén, sería luego la universidad. La primera universidad de Jaén tiene el nombre de Santa Catalina. Que al final acabó ese nombre en la Universidad de Oviedo. La Universidad de Oviedo se llama de Oviedo. Pero mira, el otro día, yendo en el camino,
conocimos a Alberto del Real, Sí. en el que hizo una presentación, vicerrector, donde quería reubicar o intentar o hacer de que efectivamente esa antigüedad de la universidad, de que la Universidad de Jaén no ha empezado con la aguja, Sí. sino que aquí ya hubo Correcto. unos principios de universidad que al final fue trasladada a Baeza, pero que no podemos olvidar que nuestra queridísima santa también, Eso es. que también patrocinaba las universidades, por eso es patrona también de todos los estudiantes. Claro. O sea, el estudiante que no de alguna manera no ejerza un poco Santa Catalina, hazme que saca un 5 por lo menos. O sea, Bueno, Santa Catalina va a decir que estudies. que estudie. Estudia, Sí. si quieres aprobar, estudia, nada de sacar un pero 5. échame un cable. Sí, A sí, estudiar sí, mejor. sí, estudia, mejor. estudia. Pero aquí hubo una universidad. Sí, así Y es. Jaén resulta... ¿Sabes lo que creo, Javier? Que creo que tú puedes ser como una especie de cesta de cereza. Si tiras de Santa Catalina Sí. o si tiras de la tradición de Jaén, van a salir casi todas las cosas conjuntas. Porque Santa Catalina había una universidad de Jaén y la gente dice, bueno, pero Jaén... No, Jaén es la única provincia que tiene España a la cual tiene un subtítulo o el título, por así decirlo, que es Santo Reino. ¿Sabes cuántas Catalinas hay de nombre, la denominación, el lugar de toda España donde más Catalinas hay? Nombre, el nombre de mujer. Pues mira, el segundo es Jaén, con un 7%. Hay 6.778 según el INE, no me lo estoy inventando yo, nombres de Catalinas. Pero hay un sitio, hay un lugar, no de la península, ya te estoy dando pistas, de España, que hay más Catalinas. Es un fenómeno curioso que yo lo he estudiado, que es un 22%, de un 7 a un 22%, una barbaridad, que es en las Islas Baleares. En las Islas Baleares hay, por la tradición, actualmente estoy hablando, por la tradición del nombre de Catalina, porque Catalina de Alejandría es antes que Catalina de Siena, que fue la que consiguió que el Papa volviera otra vez del exilio, en Aviñón, que sí que era religiosa, o era terciaria, franciscana, o lo que fuera. Sin embargo, Catalina de Alejandría es la primera Catalina, y gracias a ella, a Catalina, se difundió en las Islas Baleares el nombre de Catalina, que luego otros muchos santos han tenido ese nombre y se ha instalado de forma especial en las Islas Baleares. Es un dato curioso. Sí, muy una cosa bonito. también, las Baleares teniendo a Ramón de Lulio. Claro. Es que teniendo a Ramón de Lulio, que podía ser un poco aristotélico, muy en la línea de Santo Tomás de Aquino, que escribió un libro sobre la caballería, Santa Catalina siempre ha estado muy asociada también al sentido caballeresco. Por eso tenía muchas de las... Cuando se tomó aquí Jaén, se tomó con las órdenes militares de Mantesa, de Calatrava y todo eso, el rey Fernando, ¿no? Y creo que también ha estado muy asociado el hecho de Santa Catalina como que el elemento castrense de la conquista estuviese amparado también como una santa, cosa que Francia, por ejemplo Francia, que tiene una constitución laica, en el año 1800 y pico, que preveía ya, con las guerras coloniales, preveía que iba a entrar en la Primera Guerra Mundial, le pidió al Papa que pudiesen hacer santa a Juana de Arco, que no lo era, porque querían que la Primera Guerra Mundial Juana de Arco pudiese ser como patrona de los ejércitos franceses, cosa que Santa Catalina amparaba de alguna manera todas las conquistas que se venían hacia el sur, ¿no? Y al final, hasta el año, ya la hicieron santa, me parece aquí, a Juana de Arco, la hicieron ya como de alguna manera insigne nacional francesa en el año 1921, cuando ya había terminado la Primera Guerra. Luego quiere decir que hay un personaje que también ampara al hombre que trata de ser un poco culto y todo esto. O sea, mira, yo no sé si tenemos tiempo, pero a mí me llamó mucho la atención. La procesión es maravillosa. Luego ya todo el tema cultural, gastronómico, de las sardinas, de las migas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, a mí me han maravillado todas las autoridades públicas, y lo que más me gusta es, no sé si hay una foto ahí que hicimos desde el mismo patio de armas del castillo, la misa que se tiene allí. Es decir, yo estaba situado, yo estaba encaramado
Yo te vi. Estaba encaramada en una de las almenas. Hay que explicar a la gente que porque claro, tú puedes ir a cualquier sitio, puedes ir a cualquier sitio. Ahí no sale la foto. Bueno, ahora saldrá. Lo que quería decirte es que lo que yo veía es la Mella, detrás Jabalcú. Ahí la tiene. Efectivamente, esa es la foto, es perfecta. Se ve a Santa Catalina, por cierto, que ha estado muy bien restaurada durante todo este año en Sevilla. Es una imagen que pertenece en propiedad a la Diputación, aunque está cedida, lógicamente, tiene su sede en magnífico trabajo de la Diputación, Pascual, efectivamente, y que está en la capilla de la Torre Albarrana del Castillo. Yo he preguntado a los técnicos si realmente esas temperaturas tan altas y tan bajas como existen en Jaén van a lesionar a la imagen, ¿no? Entonces habría que estudiar también la forma de conservarla lo mejor posible. Los imagineros saben cómo hacerlo con unas temperaturas adecuadas, correctas, y para que no sufra esa madera. La verdad es que está guapísima, está muy bien vestida. Javier, ¿estás reivindicando que la Santa Catalina tenga un sitio más apropiado en el casco urbano de Jaén? Efectivamente, es que tú, José, eres muy apañado y ya me ves las intenciones. Yo creo que Santa Catalina tendría que tener una mayor visibilidad. Y yo estuve hablando con uno de los hermanos mayores, el hermano mayor saliente, con Rafa. El saliente es Juanfra. Entonces, claramente... Fran. Sí, nosotros lo llamamos el niño de San Juan. Sí, bueno, entonces hay una cuestión clara, y es que sería necesario una procesión no solo por un lugar así recóndito, que a los montañeros yo subo todos los días a primeras horas de la mañana, antes de que amanezca y que anochezca, en fin, a Santa Catalina, porque tengo una devoción brutal, voy hasta la cruz, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero eso es una cosa que sale del corazón, y eso para mí es que es una de las santas señeras, ¿no? Es copatrona de Jaén junto con la Virgen de la Capilla. Eso es mucho, muy importante. Pero yo creo que le falta, igual que a la Virgen de la Capilla, una mayor visibilidad. Yo creo que la Virgen de la Cabeza tiene mayor visibilidad que la Virgen de la Capilla por distintas cuestiones históricas. Y habría que promocionar estas dos copatronas maravillosas, muy bien elegidas. Había que patrocinarlas más. Creo que una procesión de Santa Catalina por la ciudad sería muy interesante. Por ejemplo, en la Magna, yo eché de menos a Santa Catalina. Una Magna que estuvo estupenda, muy bien organizada. Yo eché en falta a Santa Catalina. No, solo son imágenes de Jesús y de la Virgen. No, porque existían la de los dos mártires romanos de Arjona, ¿no? Es decir, creo que hay que hacer un esfuerzo porque tenga una mayor visibilidad, porque merece la pena. Por lo que hemos dicho, porque es joven, porque es mujer, porque es laica, porque es intelectual, porque es estudiosa y porque es defensora de la verdad ante los poderes públicos, y no se amilanó y dio la cara hasta derramar su sangre por defender la verdad. Y porque forma parte de nuestra historia parte de nuestra historia. Y yo le estaba diciendo muchas veces que hemos estado hablando aquí, y le pedí también a María Espejo, digo, María, le dije así de pronto, y la Avenida de Madrid no podría llamarse la Avenida de Fernando III el Santo, porque de alguna manera la Avenida de Madrid no deja de ser el nombre de la capital de España. Tenemos el boulevard que se llama... No lo había pensado, pero me parece una idea genial. Dije yo, pero si resulta que de alguna manera sube la avenida de Fernando III el Santo y conecta con la Virgen de la Capilla, que está la calle Virgen de la Capilla, sí. Por lo menos podemos hacer con el nombre de las calles tengan también una connotación histórica. Y además aquí... Fernando III el Santo, que aparezca una imagen que dice, donde está en la rotonda de la Bariloche, que apareciera una enorme imagen de Fernando III el Santo que tiene a su izquierda el castillo y antes de todo lo que es esto, que se llame la Avenida Fernando III el Santo en vez de la Avenida de Madrid. Creo que al jienense le puede venir más, dice, me identifico mucho más que esta calle se llame alguien que nos dio una cultura que es en la que yo me estoy moviendo y vivo, más que se llame Avenida de Madrid en vez de carretera. Pues José, estamos dando ideas a la corporación municipal, porque mira, he de decir y digo
que esta corporación municipal no es en absoluto laicista. Es decir, parece que el alcalde es una persona increíblemente abierto a este tipo de cuestiones. Julio lo conozco y Sí, está abierto a todas las buenas ideas. Y su tío, que es una persona maravillosa, estuvimos hablando en la procesión, África Colmo también. Es decir, son gente, no va a haber ningún problema en ese sentido aquí. Y creo que acabas de decir una cosa que te lo van a alabar toda la cofradía, que te lo va a alabar mucha gente de Jaén, y yo mismo te lo suscribo. Es decir, te lo suscribo y me parece una idea con el año, brillante y genial. Estamos celebrando el año 1200 de la historia de Jaén. Claro. Pero hace 800 años, hace 800 años aproximadamente, que resulta que Jaén, pues cambia de ciclo. No digo yo que el ciclo anterior que es de Ramán y Ben Sebrun, que me parecen gente excepcional, también, pero hay un cambio de ciclo. También. Pero como ese cambio de ciclo se produce hace 800 años, yo pienso que los nombres que han dado la empatía a lo que es esta ciudad y la calle Virgen de la Capilla, y que Fernando III el Santo, digamos a ver, como por ejemplo como el Rey Alamás, que tiene también una magnífica calle, digo, calles que no tienen a lo mejor una connotación histórica. Paseo de la Estación, Avenida de Madrid. Pues si tenemos la carretera de Madrid, tenemos la Avenida de Madrid, y decimos, pues esta calle se va a llamar Avenida de Fernando III el Santo. Cuando viene alguien de fuera, por ejemplo, de Burgos, dice que tiene la avenida de Fernando III el Santo, que nació en Zamora, que se vino. Entonces dice, tiene algo más de Jaén, pero lo digo desde un punto de vista casi turístico. Si tú vienes a ver una calle y dices, tengo que subir por la calle Fernando III el Santo, que decirle, sí, es que Fernando III el Santo conquistó esta ciudad. Ah, sí, y estamos dándole un aporte un aporte cultural a una ciudad que ha sido de alguna manera olvidada, y pienso decir que a lo mejor como lema no puede ser que los que somos cofrades de Santa Catalina, pues a lo mejor nuestra guerra es la guerra contra el olvido, contra esa guerra de que se dejan las cosas aquí abandonadas, y cuando se sacan, pues veo que la gente joven se maravilla de cosas que han ocurrido aquí en Jaén, y cuando te vienen aquí, que tenemos un programa también aquí sobre el tema, que lo hace la Aracena, que nos cuentan cosas de Jaén típicas, y digo, Dios, si es que aquí es que tenemos enterrado un papa, aquí, y mil cosas, y digo, oye, y Jaén no. Bueno, pues ahora vamos a convertirlo. Jaén sí. Jaén sí. Hay que visibilizarlo. Avenida de Fernando III el Santo. Totalmente de acuerdo, yo lo suscribo, y te van a llover muchas... Crítica, me van a llover crítica. No, todo lo contrario, te van a llover muchas señales de agradecimiento porque me parece una idea muy interesante. Yo creo que sí. Por ejemplo, hay montones de... Hacer de las calles, yo digo, por ejemplo, por las calles, uno dice, la calle de García Lorca, la calle Miguel Hernández, la calle... Son cosas que cuando te preguntan el por qué tienen que tener una respuesta clara, pero cuando tú dices, por ejemplo, calle La Violeta, pues perdone a mí, será una flor muy bonita, pero si en vez de llamarse La Violeta es de un pintor famoso de Jaén, o de algún alcalde, o de alguna cosa así, creo que será mucho más significativo para las generaciones que vienen, que para las que están, que a lo mejor no le encontramos sentido. Sí. Y como cualquier cosa es buena para poder decir algo que es verdad, pues se puede decir la verdad, como hemos visto aquí, a través de la sacralización, porque es una cosa, muchas veces se cree que la sacralización está muchas veces tan lejana como mirar al cielo, pero la sacralización, de alguna manera, lo sagrado, está en cualquier oficio y en cualquier persona y en todo momento. O sea, que lo que marca también Santa Catalina, diciéndole, oye, que cualquiera podría hacer lo que yo hice. Es verdad que muchos no tenemos esa capacidad. Pero mira, nosotros aquí hemos hecho una emisora de alguna manera, que por cierto, Santa Catalina es patrona también de la comunicación, que también hablaba del tema. Pues nosotros hemos hecho aquí de alguna manera con lo mejor que hemos podido para que la gente tome como lema, tome la palabra, porque la palabra es conocimiento. Sí, sí. La palabra está en contra del fanatismo. Sí. Y se demostró. Creo que Santa Catalina ese es lo que estás diciendo, en definitiva, es la laicidad. Es decir, siendo cristiana, como era cristiana, lógicamente Santa Catalina, era laica, no era religiosa. Es decir, era una persona normal como el 90% de las personas de la sociedad, que tenía sus ocupaciones, sus trabajos, que procuraba encontrar y tener a Dios en su estudio, Es decir, estamos hablando de todos los estudiantes, estamos hablando de todos los profesionales o los intelectuales, los filósofos. Esa era su ocupación. Bueno, la mayoría de la gente, salvo son laicos y tienen que buscar esa santidad, y eso es un ejemplo de Santa Catalina
en medio del mundo, en medio de las ocupaciones. Ha habido una deformación a lo largo, en mi opinión, a lo largo de la historia, y es que hasta los 4 primeros siglos del cristianismo se vivió esa laicidad, es decir, que la gente buscaba la santidad en medio de sus ocupaciones, de sus profesiones, pero a partir del siglo IV cambió el ritmo y para ser santo había que ingresar en un convento o hacerse fraile o hacerse monje, y era la excelencia de la santidad, y se abandonó en la labor de los padres de familia, de la gente normal, de los profesionales, de los abogados, de los médicos, de los que se dedican a la comunicación, de los políticos, de los gremios. Se olvidó a esas personas como que no podían ser tan puras. Luego el Concilio Vaticano II ha venido a ratificar que sí, esa llamada universal a la santidad, que todo el mundo puede ser santo. Pues eso se da en Santa Catalina, en esos 3 primeros siglos. Sí. Santa Catalina es una precursora de la llamada universal a la santidad de todo el mundo, que ya tuvo que retomar el Concilio Vaticano II, 1963, con esa llamada. Me parece que Santa Catalina es una figura maravillosa, una figura que enamora, una figura realmente muy bonita, que hay que trabajar y que hay que difundirla, y a la cual tenemos que encomendarnos. Yo le encomiendo muchas cosas. Sí, pues mira, como ya resulta que podríamos estar hablando tú y yo aquí de Santa Catalina hasta el próximo 25 de noviembre. Por supuesto. Pues, el día de la filosofía. Yo animo que es una cofradía bastante humilde, y yo animo que, como Santa Catalina es uno de los símbolos de Jaén, pues que todo el que quiera, de alguna manera, todos los hombros que se puedan meter en la cofradía son pocos, y todas las manos que se puedan echar son muy pocas. Pero a ver, si nuestras palabras, de alguna manera, las que nos ha contado Javier, las que yo he podido aportar humildemente, pueden servir para que de alguna manera la historia que representa Santa Catalina sea algo tan significativo, solamente, por una parte para los que creemos, y para otra parte para los que no creen, creo que hay razón suficiente para que Jaén merezca el que pueda haber una calle dedicada. Yo lo reivindico desde aquí, ya he hecho varias veces, reivindicamos una gran avenida Fernando III el Santo, que nos dio todo lo que teníamos, y realmente, queramos o no queramos, parte hasta de lo que somos. Y si nos dio que esta tierra se llama el Santo Reino, es por algo. Y si nosotros defendemos ante todo el mundo que este es un santo reino, bendito sea Jaén, bendito sea Santa Catalina, y como dice, pues ¿qué más le puedo yo decir? A mí me emociona mucho Santa Catalina y quiero cortar aquí. Creo que también al realizador los mandos técnicos que estuvieron llevando las enandas a Santa Catalina, creo que este programa también les ha gustado, ¿eh? A ver lo que dice Felipe. Felipe, te damos también las gracias porque tu valentía y tu esfuerzo con los demás, con los también anderos que estuvieron, pues subir por el camino, dice que fue la parte más dura, pero fue muy, muy importante porque pasamos por Verde, por la antigua muralla y todo eso. Fue el gaitero que el gaitero que está invitado para que venir aquí una tarde. Bueno, no me enrollo más, no quiero hablar más, simplemente decirle que buenas tardes, y que Javier, muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros, y que Santa Catalina es nuestra patrona, y que desde lo alto del castillo nos bendiga todos los días. Muchas gracias por su atención.